Muy buenas tardes a todos, gracias por conectarse. Estamos en nuestro segundo estudio de esta serie de estudios viendo lo mejor en la carta a los hebreos. Y van a ser 7 lecciones. La primera lección la tomamos de los primeros 2 capítulos, donde hablamos de que Jesús es mejor que los ángeles. Dice que es mejor porque tiene mejor nombre. Pero acuérdense que ángel significa mensajero. Jesús es mejor mensajero. Es mejor en función, es mejor en estado, es mejor en nombre. Y eso es lo que estudiamos la semana pasada. De hecho, estudiamos cosas en el capítulo 1 y 2, pero hasta casi el final del capítulo 4 todavía está hablando de, de la palabra viva y eficaz. Acuérdense que la palabra en griego para palabra es logos, es la misma palabra que aparece en Juan 1:1, en el principio era el verbo o la palabra. Esa es la misma palabra que aparece en Hebreos 4:12. Entonces, cuando habla de que Jesús es un mejor mensajero, mejor que los ángeles, es mejor porque Él es la forma que Dios se ha comunicado uh, con el ser humano, mejor que los profetas, mejor que los padres y obviamente mejor que los ángeles. Y hablamos de todo eso la semana pasada. Hoy vamos a estar enfocados en el capítulo 5 y en el capítulo 7 y un pedacito del capítulo 6 y un pedacito del capítulo 4, porque el tema que vamos a estar viendo hoy es que Jesús nos ofrece un mejor sacerdocio, porque es mejor sacerdote. Y otra vez, para repetir, la forma que estamos viendo y haciendo este estudio en Hebreos, no estamos haciendo un estudio versículo por versículo, capítulo por capítulo, estamos viendo estas 7 ideas que presenta utilizando la palabra mejor. Esa palabra, les comenté la semana pasada, que aparece 19 veces en el Nuevo Testamento, pero 13 de ellas es en el libro de Hebreos. El autor de Hebreos utiliza ese comparativo, mejor, la palabra mejor, para describir a Jesús en cuanto a otras cosas del antiguo pacto principalmente. Entonces, hoy y por las próximas 2 semanas más, vamos a estar hablando de temas relacionados, porque junto con el mejor sacerdocio, hay mejor esperanza, mejores promesas, mejor ministerio, mejores sacrificios. Todo eso está relacionado al sacerdocio. Hoy vamos a estar hablando principalmente del oficio de sacerdote, el cual Jesús tiene mejor sacerdocio que el sacerdocio que tenían en el Antiguo Testamento. Y es interesante comenzar ahí al final del capítulo 4, porque al final del 4, empezando en el versículo 14, nos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. Y es interesante porque sumo sacerdote ya es un superlativo. El sumo sacerdote era el puesto más alto de sacerdocio que había en el Antiguo Testamento. Y Jesús no solamente es un sumo sacerdote, pero es un gran sumo sacerdote. Es súper en ese sentido. Es el mejor de todo, de todos. Y dice que por tener este gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y nos encanta ese pasaje y lo citamos en muchas oportunidades para hablar del acceso que tenemos al trono y de la gracia de Dios y de cómo Jesús intercede por nosotros. Pero el autor de Hebreos menciona Jesús como sumo sacerdote para introducir esta idea que va a desarrollar en los próximos 4 capítulos. ¿Okay? Uh, eh, el tema de que el sumo sacerdote que tenemos, versículo 15, se compadece de nuestras debilidades, habló de eso en el capítulo 1 y 2, cuando habla de que Jesús se hizo como nosotros y participó de la misma naturaleza que sus hermanos,
nosotros y por tanto Él entiende todo lo que estamos pasando. Entonces, él tiene Él comparte de nuestra humanidad, pero hay una frase muy importante al final del versículo 15, dice, pero sin pecado. Y de aquí en adelante, en el capítulo 5, lo que va a ser, y la forma que vamos a hacer nuestro estudio hoy, es que vamos a ver cinco ideas generales en estos capítulos. Vamos a estar principalmente, como les dije, en el 5 y en el 7 y un pedacito del 6. Vamos a ver que el autor primero nos va a presentar las flaquezas, las debilidades del sacerdocio levítico. Va a hacer eso al principio del capítulo 5. Después nos va a hablar de otro sacerdocio, otra orden sacerdocial, que es la orden de Melquisedec, y nos va a describir esa orden sacerdocial. Después va a comparar las dos órdenes sacerdociales. Después nos va a decir a cuál pertenece Jesús. Y después nos va a dar alguno de los resultados, los beneficios para los creyentes al tener este tipo de sumo sacerdote. Entonces, si leemos para empezar, por ejemplo, el capítulo 5, y si alguien me quiere ayudar con la lectura, vamos a leer el versículo 1 al 4 del capítulo 5 para empezar. Hebreos 5 del 1 al 4. Leo. Por favor. Porque todo sumo sacerdote, tenido entre los hombres, es constituido a favor de lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella de ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Ok, cuando menciona Aarón, ya tenemos claro de qué orden de sacerdocio está hablando. Está hablando del sacerdocio levítico del Antiguo Testamento, del cual Aarón fue el primero. Él fue de la tribu de Leví, pero nos comenta de algunas realidades de este trabajo, ¿verdad? Nos dice que primero, en el versículo 1, que es alguien tomado de entre los hombres, ¿verdad? Y es interesante eso, porque tal como nos dijo de Jesús en el 4:16, que Él es un buen sumo sacerdote porque se compadece de nuestras necesidades y entiende nuestra debilidad, es porque Él es tomado de entre los hombres, como también fueron tomados de entre los hombres los sacerdotes levíticos. Pero ¿cuál es el problema, verdad? Ellos tienen que presentar ofrendas y sacrificios por pecados, dice el final del versículo 1, pero dice que Él también está rodeado de debilidad. ¿Ok? Entonces, algo que describe el sacerdocio levítico es que los sacerdotes levíticos eran hombres débiles. Por tanto, dice el versículo 3, ellos tienen que ofrecer por los pecados de sí mismo y también los del pueblo. ¿Ok? Entonces, un sacerdote en el Antiguo Testamento primero tenía que consagrarse a él mismo y ofrecer sacrificios por sus pecados antes de poder interceder por los pecados del pueblo. Y después nos dice otra verdad que es importante, es que nadie toma esa honra por sí mismo. Nadie se despertó un día y dijo, yo voy a ser un sacerdote. Bueno, así hay gente que lo hizo, pero eso no fue aprobado por Dios. En el sacerdocio que Dios aprobó es cuando Dios nombró que los descendientes de Aarón iban a ser los sacerdotes. ¿Ok? Ahora, compara eso inicialmente a Cristo. Y vamos a leer un poquito más. Aquí menciona a Cristo por primera vez en este capítulo, en el versículo 5. Vamos a leer del 5 al 10. 5 al 10. Así, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte,
fue herido a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Ok, y nos estamos adelantando un poco en el orden que vamos a ver las cosas, pero vamos a verlos como aparecen en el texto. Dice que el punto aquí es, de acuerdo al versículo 4, que nadie toma el puesto de sacerdote por sí mismo. Y después nos dice el ejemplo de Jesús. Jesús no dijo por su cuenta, yo quiero ser el sumo sacerdote. No, su padre lo declaró. El mismo que declaró, tú eres mi hijo, es el mismo que declaró, versículo 6, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Fue declarado, versículo 10, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, todavía nos falta hablar de eso, ¿verdad? Pero vamos a brincar ahora hasta el capítulo 7. Vamos a regresar al 6 después y el resto del 5 no lo vamos a ver hoy. Pero vamos a ir al capítulo 7, porque aquí dice, no sé si se dan cuenta, pero todo el 5:11 hasta el 7:1, enciérralo en un paréntesis, ¿verdad? Porque el 5:10 menciona Melquisedec y el 7:1 dice, ¿por qué este Melquisedec? Ahora va a hablar de quién es Melquisedec. Ahora, lo menciona a Melquisedec al final del 6 también, pero vamos a regresar ahí un momento más tarde para hablar de eso. Pero aquí nos empieza a decir quién fue este Melquisedec. Y vamos a leer otra vez, vamos a leer el 7 del 1 al 3. 7, 1 al 3. No tengan miedo. 7 del 1 al 3. Sí, por favor. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. ¿Y el 3? El 3 también. Uh-huh. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ok, entonces nos va a presentar o explicar quién fue este Melquisedec. Y acuérdense que el tema principal es que el autor nos está diciendo que Jesús es mejor sacerdote y lo está comparando a los sacerdotes levíticos. Y dice, hay otra orden de sacerdocio que es la orden de Melquisedec. Y Melquisedec podemos leer de él en Génesis 14. Y es un personaje muy misterioso que aparece de la nada, ¿verdad? Aparece ahí y Abraham le da un diezmo de lo que consiguió en la batalla cuando fue a rescatar a Lot. Y todo lo que nos dice de él es básicamente lo que nos dice aquí, que es el sacerdote del Dios Altísimo, nos dice en Génesis. Aquí dice que lo llama el rey de Salem. Salem significa paz, el rey de paz, ¿verdad? Esto es el rey de paz, el mismo texto nos lo traduce ahí en el versículo 2. Y Abraham le dio los diezmos. O sea, básicamente sin ir a Génesis, podemos, el mismo autor de Hebreos nos dice lo importante que tenemos que aprender de Melquisedec. Pero lo que nos dice de él, versículo 3, es que no tenía genealogía. ¿Ok? Y nos dice el autor de Hebreos que no tenía principio de días ni fin de vida. Y que en ese sentido, él es semejante al Hijo de Dios. Ahora, eso es algo bien interesante porque el texto de Hebreos dice que Jesús es como Melquisedec, pero Melquisedec es como el Hijo de Dios.
¿verdad? En el sentido de que no tiene genealogía. Obviamente Jesús tiene genealogía, pero la genealogía de Jesús es una genealogía física que se traza hasta su supuesto padre José, ¿verdad? Pero sabemos que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y Jesús no tiene ni principio de días ni fin de días, porque es eterno. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo es Dios. De eso estamos hablando. Entonces, Melquisedec es este personaje bien misterioso y bien interesante, del cual sabemos muy poco, pero lo poco que sabemos de él nos da trazas a pensar que es alguien muy especial en este sentido. Ahora, el texto continúa hablando de él en los siguientes versículos. Vamos a leer un poquito más, vamos a leer del 4 hasta el 10. Y después de leer y hablar, vamos a hacer unas conclusiones muy importantes. Pero vamos a leer otra vez, Hebreos 7, del 4 al 10. Amén. 4 al 10, ¿cierto, hermano? Por favor, sí. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ok. Bien interesante aquí. Yo otra vez, tenemos que recordarnos que está exponiendo algo que conecta a Jesús a Melquisedec y que comprueba que el sacerdocio de Melquisedec es superior, es mejor que el sacerdocio de los levitas. Entonces aquí va a hablar del diezmo. Ahora, Abraham, ¿quién era para los levitas? Pues Abraham fue el tatarabuelo, ¿verdad? De Leví, y los levitas vinieron de Leví. ¿Ok? Ahora, entonces dice que Abraham le pagó el diezmo, le dio el diezmo a Melquisedec. Y si Leví estaba dentro de Abraham, en los lomos de Abraham, entonces Leví le está pagando diezmos, le está dando diezmos a Melquisedec, no al revés. ¿Verdad? Entonces, por eso menciona todo esto de los diezmos. Y no quiero que nos atoremos mucho en eso, pero ese es el punto que está haciendo. Dice que eso es lo que hace lo que hace que se califique Melquisedec como superior a Leví en el sentido de que él es el que recibe los diezmos del otro. Más abajo va a decir, de hecho, vamos a leer un poquito más. Vamos a leer ahora hasta el 14, 11 al 14. 11 al 14. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, abre paréntesis, ¿por qué? Porque bajo el recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de ser levantado otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambió el sacerdocio, necesario es que haya a ver, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá,
de la cual nada habló Moisés tocando al sacerdocio. Ok. Ahora, lo que nos está diciendo aquí es que el sacerdocio levítico fue establecido por Dios de descendientes de Abraham, y ese sacerdocio, aunque fue establecido por Dios, es inferior al sacerdocio de Melquisedec. Dice, y no lo comentamos mucho, pero el versículo 7, ¿verdad? Dice, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí está hablando de que Melquisedec le da la bendición a Abraham, y entonces en ese sentido, qué- quién es superior? ¿Quién tiene el estatus más alto? ¿El que da la bendición o el que recibe la bendición? Entonces está diciendo que Melquisedec es mayor a Abraham, y como Leví estaban los lomos de Abraham, Melquisedec es superior a Abraham. Pero otra de las razones que se hace una diferencia, ¿verdad? Y ese es el segundo pedacito del texto que acabamos de leer, es que el sacerdocio levítico tampoco era muy eficaz, ¿ok? Por eso dice el versículo 11, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote? Entonces, si todo funcionara bien según el sistema del Antiguo Testamento, entonces no hay necesidad por un nuevo pacto. Y de hecho, vamos a hablar de eso en más detalle en otros estudios, pero aquí cuando menciona que hay un cambio de pacto y un cambio de ley, es porque hubo un cambio de sacerdocio. O sea, el tema aquí es que Jesús es un sumo sacerdote, 4:16, pero no es un sumo sacerdote en el orden de Leví, es otro tipo de sumo sacerdote, ¿verdad? Hubo un cambio de sacerdocio, versículo 12, porque cambiando el sacerdocio es necesario que también hay cambio de ley, ¿ok? Y para ser un sacerdocio, un sacerdote levítico, ¿de quién tienes que ser descendiente? De Leví, ¿verdad? Por eso se llama un sacerdocio levítico. ¿Y Jesús, de qué tribu descendió? Nos dice el versículo 14, de Judá, supuestamente. Pero en realidad, ¿de dónde descendió Jesús? Engendrado por Dios mismo, ¿verdad? En ninguno de los casos califica como un descendiente de Leví. Leamos un poquito más. 15 al 19. 15 al 19. Y esto es muy, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad eh, e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Ok. Acuérdense que nos estamos enfocando en la palabra mejor, ¿verdad? Entonces ya estamos Mejor. hablando de que el menor es bendecido por el mejor, ¿verdad? Pero en el versículo 19 aparece otra vez la palabra mejor, aquí conectado a la esperanza que tenemos por el sumo sacerdote que tenemos en Jesús. Pero aquí, en este pedacito del pasaje, el 15 en adelante, habla otra vez de Melquisedec y un sacerdocio distinto, ¿verdad? No constituido conforme a la ley y el mandamiento y la descendencia, ¿ok? Porque para ser un sacerdote en el sistema levítico del Antiguo Testamento, ¿cuáles eran las reglas? ¿Qué tenías que hacer? Bueno, básicamente tenías que nacer como hijo de un sacerdote, como un descendiente de Leví y específicamente un descendiente de Aarón. Y si no nacías así, no te tocaba ser sacerdote, punto. ¿Verdad? Era solamente acerca y por conducto de la descendencia. Pero el sacerdocio
de la orden de Melquisedec, según el versículo 16, es según el poder de una vida indestructible. O sea, en el sacerdocio del orden de Melquisedec, ¿cuántos sacerdotes han existido? Y hasta ahorita tenemos dos. Tenemos a Melquisedec y tenemos a Jesús. ¿Eh? Y en realidad tenemos muchos más. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Pero hasta ahorita, en el texto, lo que entendemos es que tienes que tener una vida indestructible para poder ser este tipo de sacerdote. Ahora, lo mencionó hace rato el texto, pero un sacerdote levítico, ¿hasta cuándo podía seguir siendo sacerdote? O sea, una de las debilidades de su oficio es que tenía pecado, tenía que ofrecer por sus propios pecados primero. Otras de las debilidades de su oficio es que podía desempeñar su trabajo solo hasta cuándo. Hasta que se muera, ¿verdad? Porque cuando se muere ya deja de ser un sacerdote. Y todos los sacerdotes levíticos eran mortales. Todos los sacerdotes levíticos vivieron hasta que se murieron, y cuando murieron dejaron de ser sacerdotes. Pero Melquisedec no se graba ni su nacimiento ni su muerte, y comparado a él, Jesús tampoco. Porque ¿dónde está Jesús ahorita? Nos va a decir el versículo 25 que él vive para siempre para interceder por nosotros. Cuando habla de la vida indestructible, eso es lo que diferencia el sacerdote levítico al sacerdote melquisedeco. ¿Ok? Ahora, vamos a ver un poquito más. Dice que porque tenemos este tipo de sacerdote, acuérdense lo que dijo el 4.12 o el 4.14.16, teniendo un tan gran sumo sacerdote, nos acercamos con confianza, tenemos esperanza, tenemos confianza, y por eso en el versículo 19 tenemos mejor esperanza, porque nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, no se va a morir, no va a dejar de ser sumo sacerdote, ¿verdad? No tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados primero. Todo lo que hace débil el sacerdocio levítico, Jesús no tiene ninguno de esos limitantes ni problemas. Mira el versículo 23. Perdón, el 20, el 20. Del 20 al 22. ¿Quién más lee? Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y otra vez la palabra mejor. Ya tenemos en el Mejor. versículo 19 mejor esperanza, en el versículo 22 mejor pacto, y es porque tenemos un mejor sacerdocio en Jesús. Pero lo que dice aquí es que el sacerdocio de Jesús fue establecido por un juramento. Y les dije que íbamos a brincar el capítulo 6 y regresar ahí al ratito. Y esa es la razón que existe la segunda mitad del capítulo 6, para apoyar este punto que está haciendo el autor de Hebreos. Ok, vamos a regresar ahí un momentito. Dejen el dedo ahí en el capítulo 7, porque no hemos terminado de hablar del sacerdocio, pero el autor de Hebreos hace una pausa para enfatizar la importancia del juramento. Ok, entonces si regresamos al capítulo 6 un momentito, y voy a leer yo aquí el versículo 13, dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto, bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Eso está haciendo una referencia a Génesis 22.
¿Se acuerdan la historia cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo y lo tenía ahí en la leña y a punto de meterle el cuchillo y el ángel le sostuvo la mano? Y después de eso, Dios le jura, y el texto usa la palabra jura a Abraham, que lo que Dios iba a hacer. Y le repite la promesa que ya le había hecho, de hacer una gran descendencia y que por su descendencia todas las naciones del mundo van a ser bendecidas. O sea, la promesa del Cristo, la promesa de Jesús. Y se la entrega a Abraham a través de un juramento. Y el autor de Hebreos nos está enfocando en la idea de que Dios jure. Mira lo que dice el versículo 16, otra vez 6 y 16, dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Ok? Entonces, ¿cuál fue la intención de Dios? ¿Por qué Dios, que no necesita jurar, Dios no necesita decir, te lo juro, ¿verdad? Si Dios dice algo, es cierto. Entonces, ¿por qué lo hace? Dice, porque Él quería abundantemente mostrar a los herederos de la promesa. ¿Quiénes son los herederos de la promesa? Levanten la mano. Nosotros, ¿verdad? Nosotros somos los herederos de la promesa. Él quiso reenfatizar para nosotros que esto lo iba a hacer. Esta promesa de traer al Cristo a través de la descendencia de Abraham para salvar y bendecir a todo el mundo, él quería que todos los descendientes, todos los herederos de la promesa tuvieran esa como una segurísima promesa. Y por eso Dios, que no necesita jurar, juró, interpuso juramento, versículo 18, para que por dos cosas inmutables. ¿Por qué dos cosas? Pues una cosa inmutable es el puro hecho que Dios lo diga, porque Dios no miente. Y ahí lo dice el versículo 18, en las cuales es imposible que Dios mienta. Esa es la primera cosa inmutable. Y la segunda cosa inmutable es el juramento. O sea, Dios que no necesita jurar, juró. Y Dios que siempre cuando habla, dice la verdad, habló. Son dos cosas para requete confirmar que su promesa era cierta. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos a la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Y aquí es donde empezamos a entender por qué está hablando de esto. ¿Ok? Porque la promesa que Dios le hizo a Abraham por juramento tenía que ver con nuestra salvación, tenía que ver con enviar a Jesús a este mundo, a morir en la cruz y a bendecir a todo el mundo para que pudiéramos alcanzar la salvación. Pero esa no es la única vez que Dios ha jurado. Y Él está usando el concepto del juramento en el contexto de Hebreos 5, 6 y 7 para explicarnos el peso del sacerdocio de Jesús. ¿Ok? Porque no solamente fue una promesa hecha a Abraham de juramento, él hizo otro juramento, el cual vamos a repetirlo ahorita en el capítulo 7, pero para darte una pista de para dónde va el autor de Hebreos, te menciona que alguien penetró dentro del velo. Versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea, está hablando de otras cosas y ahora va a regresar a hablar del sacerdocio de Jesús. Ahora, penetrar dentro del velo es donde Jesús entra. Acuérdense que en el tabernáculo, ¿verdad? Había un lugar santísimo, separado del lugar santo por un velo, y el sumo sacerdote podía entrar ahí una vez al año, era el único que podía entrar, ¿verdad?
Y el sumo sacerdote que tenemos ahora ha entrado al lugar santísimo real, del cual el tabernáculo es solo una copia. De hecho, cuando Jesús murió en la cruz, ese velo fue rasgado, ¿verdad? Porque él entró ahí y él entró ahí para quedarse ahí. El sumo sacerdote levítico entraba ahí una vez al año y se quedaba ahí un ratito y se iba otra vez. Y de hecho, tradición nos dice que le amarraban un cinto, ¿verdad? Por si acaso se moría allá adentro, porque nadie podía entrar para sacarlo, ¿verdad? Pero Jesús entró una vez ahí y se quedó ahí para siempre, porque nos dice al final del capítulo 7 que Él está ahí perpetuamente para interceder por nosotros. Pero el punto aquí es que en el 6, 13 al 20, habla de por qué Dios, que no tiene que, por qué jura. Y es para darnos un fortísimo consuelo, para darnos una abundante fe, un más seguro entendimiento de algo. Y lo que quiere que entendamos no es solamente que Jesús vino a morir por nosotros, pero lo que quiere que entendamos, y aquí viene, regresando a donde estábamos en el capítulo 7, ahora sí vamos a adelantarnos al 7, versículo 20, y esto dice, no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. ¿Cómo fueron hechos sacerdotes los sacerdotes levíticos? Pues por nacimiento. Y cuando llegaron a la edad de ser sacerdotes, empezaron a trabajar como sacerdotes. Pero con el juramento del que le dijo, y aquí cita Salmo 110 y dice, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cuando Dios nombra a Jesús sacerdote, lo hace con juramento. ¿Por qué? Dios no tiene que jurar. ¿Por qué dos cosas inmutables otra vez? Porque Él quiere que los herederos tengan una fortísima seguranza de quién es su sumo sacerdote y qué tipo de sumo sacerdote es. Y es un sumo sacerdote que no es como los débiles sumos sacerdotes levíticos. No, Señor. Este sumo sacerdote tiene lo que ya leímos, una vida indestructible. No tiene que ofrecer por sus propios pecados primero. No deja de ser sacerdote cuando se muere, porque nunca se muere, ¿verdad? Pero ¿quién lo hizo sumo sacerdote y cómo lo hizo sumo sacerdote? El mismo Dios a través de un juramento. Y por eso es que tenemos esta fortísima ancla en nuestra fe, no solamente porque Él murió en la cruz por nosotros, pero porque Él sigue trabajando como nuestro intercesor, nuestro sumo sacerdote. Míralo el versículo 23, aquí ya vamos a concluir. 7:23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. O sea, Aarón fue un buen sumo sacerdote y se murió, y después su hijo, y después se murió, y después su hijo, y así, ¿verdad? Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Y ahí está la palabra inmutable, otra vez. ¿Por qué es inmutable? Porque es establecida por algo inmutable, por dos cosas inmutables. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¿Por qué? Porque vive para siempre para interceder por ellos. Es mejor sumo sacerdote porque es un sacerdote de otro orden sacerdocial. Mejor que el sacerdocio levítico, es un sacerdocio que solo hay dos en la categoría, ¿verdad? Son personajes sin principio, sin fin, son personajes superiores a los descendientes de Abraham,
que reciben el diezmo de ellos y son hechos sacerdotes según un juramento de Dios y tienen una vida indestructible. Mira el versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y mira cómo lo describe: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Más adelante vamos a hablar del mejor sacrificio, vamos a hablar del mejor pacto en más detalle, pero esas cosas existen porque tenemos un mejor sumo sacerdote, y es un mejor sumo sacerdote no solamente porque es Jesús, pero porque pertenece a un orden, a una orden sacerdotal superior a la orden sacerdotal de los levitas. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos con esta información? ¿De qué nos sirve saber todo esto? ¿Cuál es el resultado para nosotros? ¿Ah? Y hay cuatro cosas que quiero que recordemos. Uno, porque tenemos un mejor sumo sacerdote. Tenemos versículo 22 del 7, un mejor pacto. ¿Verdad? Comparemos el Antiguo Testamento con el Nuevo, es un mejor pacto. Dos, versículo 25, tenemos salvación completa y salvación perpetua, porque está basada en su vida perpetua, en su vida indestructible, en el hecho de que Él siempre vive y por ende Él siempre continúa haciendo el trabajo sacerdotal. Nunca lo tiene que dejar de hacer. Número 3, versículo 17. No, 19, perdón. Tenemos una mejor esperanza. ¿Okay? No solamente mejor pacto, no solamente mejor salvación, tenemos mejor esperanza, ¿verdad? Y con esa esperanza regresamos a donde comenzamos, capítulo 4, versículo 16, porque tenemos esta mejor esperanza, porque tenemos este mejor pacto, porque tenemos esta completa y perpetua salvación. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? 4:16, nos podemos acercar con confianza a su trono para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro. Y todo esto, 4:14, porque tenemos un gran sumo sacerdote. ¿Cómo se llama? Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Ok, tenemos unos minutos más. No sé si tienen preguntas, comentarios. Hermanita Eugenia. Hermano, mire, yo anoté tres cosas que usted dijo como resumen: mejor sacerdote, mejor pacto, salvación completa, salvación perpetua, mejor esperanza, y me faltaron Acercamiento con confianza. acercamiento con él. Ya, ok. Bueno, pues, ¿alguien más?